Hola amigos de Política y mucho más. Esta segunda emisión del programa tenemos de invitado especial a Carlos Brus. Carlos Brus es economista con un máster en planeamiento territorial y gestión ambiental. Fue ministro de la Presidencia, ministro de Vivienda en 3 oportunidades, congresista en 3 periodos consecutivos, pero también es un amigo personal con quien tuve el honor de trabajar cuando diseñamos los programas de vivienda social y mejoramiento de barrios en el Perú hace ya más o menos 20 años. Esta experiencia, cuyo modelo de gestión y comunicación pública se han convertido en un modelo de gestión moderna, tuvo su ícono en ese muñequito, Techito, del que siempre digo, y lo digo públicamente, es el hijo entre Carlos Brus y yo. Claro, cada vez que comento esto, el machismo homofóbico que mantiene esta sociedad en un oscurantismo que no debemos tolerar más, hacen ese ruidito extraño, uy, ¿no? Pero la verdad, y lo digo públicamente nuevamente, Carlos, para mí es un honor haber trabajado contigo en esa experiencia llamada vivienda social y haber creado contigo un hijo de gestión y comunicación pública que hoy marca la diferencia. En especial en tiempos como hoy o como estos últimos gobiernos que no saben literalmente qué hacer con el poder. Bienvenido, Carlos, a De Política y mucho más. Muchas gracias, Juan Carlos, y también para mí ha sido un honor haber trabajado contigo y juntos hemos hecho esto que fue una experiencia de hace 20 años y que hasta ahora sigue funcionando y ningún gobierno lo ha desmantelado. Me parece bien, pero vamos al grano. La pandemia del COVID-19, Carlos, no solo ha puesto en evidencia la precariedad del sistema de salud pública, sino también lo mal concebida que está la ciudad. Hablemos de Lima, por ejemplo, en particular, que es una especie de síntesis del resto del país, ¿no? ¿Por qué es tan difícil para los que gobiernan, los gobiernos locales, el alcalde, los gobernadores regionales, entender esta ciudad? ¿Por qué es tan complicado intervenir en ella, ¿no? Hablo de transporte público, altísimos niveles de informalidad, idiosincrasia de la gente. ¿Qué debemos hacer? Primero, lo que ocurre es que Lima no ha sido hecho de manera planificada. Lima es lo que los urbanistas llaman una ciudad dispersa, una ciudad que ha ido creciendo a punta de invasiones, donde no ha habido autoridad municipal, donde la autoridad municipal está subdividida en 43 alcaldes. Entonces, es una ciudad muy poco densa. Y me explico. Buenos Aires tiene 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Sabes cuántos tiene Lima? 3.000. Es decir, tenemos una ciudad muy baja, muy poca altura y muy extendida. Entonces, ¿qué pasa? Para moverte de un sitio a otro, te demoras lo que nos demoramos los limeños todos los días para ir a trabajar. 3 horas, 2 horas, perdidas, diarias, ¿no? En cambio, en ciudades más densas, es decir, donde hay más altura, los edificios son más altos, tú te demoras menos de desplazarte de un sitio a otro. Entonces, cuando hemos tenido la pandemia, es imposible que la gente pueda movilizarse sin meterse en esos cajas de fósforo que son los microbuses y las unidades de transporte. Entonces, ahí no se produce todo tipo de contagio. Entonces, y tenemos alcaldes que impiden la altura de edificios. Dicen, no, en mi distrito no se construyen más de tantos pisos. O los departamentos no pueden ser menos de tantos metros cuadrados. De una forma elitista porque quieren mantener su distrito residencial para que solamente vivan los blanquitos adinerados, ¿no? Sus casas privilegiadas, ¿no? Que no tengan tanta gente alrededor, extraña, que no los vean. Y si tienes poca plata, no puedes vivir ahí porque tu departamento no puede tener menos de 50 metros cuadrados, ¿no? O sea que si tú eres un soltero sin hijos, no puedes vivir en ese distrito, ¿no? Pero ¿tú dirías que hay una especie de 2 Limas? Es decir, una Lima, como tú dices, que tiene equipamiento urbano adecuado, esa Lima top, esa Lima moderna, ¿no? Que tiene pues concentrado a esa clase alta limeña y aparte de una clase media alta, y otra Lima totalmente desconectada, con poco equipamiento urbano. Por ejemplo, el reparto del bono ha sido un evidente ejemplo de cómo el equipamiento financiero no existe en la Lima Norte, no existe en la Lima Este, no existe en la Lima Sur, porque hay pocos bancos, o están totalmente distanciados, ¿no? Entonces la gente tiene que ir a hacer largas colas porque no hay equipamiento urbano adecuado. Lo mismo sucede con la salud, lo mismo que la educación. ¿Te atreverías a decir que hay esas 2 Limas que siguen enfrentadas? No, yo creo que hay más de 2 Limas.
Okay. Hay una Lima de élite que son estos barrios donde hay puerta hay un portón donde no puedes entrar si no vives ahí dentro, Ajá. donde, si te das cuenta, donde están las casas más costosas de Lima, esos lugares no tienen equipamiento urbano, son guetos. Claro, cada casa tiene 1.000, 2.000 metros de terreno, es decir, no, es gente que no necesita equipamiento urbano. Son como la casa de Asia, como Asia. Algo así. Hay zonas residenciales donde efectivamente hay parques donde la gente puede ir. Hay zonas urbanos marginales, hay zonas de clase media, como los barrios de Jesús María, Magdalena, que tienen distintas peculiaridades, pero todos tienen el mismo problema. Todos tienen gravísimos problemas para trasladarse. Cualquier cosa está a 45 minutos, una hora. Y hoy en día en el mundo se hacen ciudades que se llaman ciudades de los 15 minutos. Es decir, donde tú no te demoras más de 15 minutos para ir al mercado, para ir a tu centro de trabajo, para ir al colegio de tus hijos o para ir al club donde haces deporte. Entonces, esa ciudad ideal está lejos de todos, así sean clases altas y clases bajas, y eso es algo que tenemos que recomponer. Ahora, desde tu perspectiva, si en tus manos estuviese la posibilidad de reordenar la administración política, por ejemplo, de Lima Metropolitana, que tiene más o menos 40 alcaldes al mismo tiempo interviniendo en el mismo territorio, cruzándose, peleándose, combinando, ¿tú qué harías? ¿Los desaparecerías? ¿Los reducirías a grandes zonas? ¿Qué harías con ellos? Fortalecería la autoridad del alcalde metropolitano. El alcalde Molina de Miraflores ha hecho una propuesta interesante, que realmente es, y él mismo lo dice, es una copia de cómo funciona Bogotá. Es decir, elegimos al alcalde de Lima, que es un alcalde para todo Lima, y los alcaldes distritales, mantenemos los distritos, mantenemos los municipios distritales, inclusive se eligen los consejos, los concejales de cada distrito, pero los alcaldes distritales son nominados por el alcalde mayor, es decir, por el alcalde metropolitano. En otras palabras, los alcaldes se convierten en empleados del alcalde de Lima, y que, por supuesto, son alcaldes que bajo ciertas condiciones los puede remover, bajo ciertas otras condiciones no. Pero de alguna manera ahí hay una relación, ¿no? Hay una relación, y de esa manera, por ejemplo, puedes tener un servicio de serenazgo unificado para todo Lima, un contrato de recojo de basura para todo Lima, compra de camionetas para todo Lima, ¿no? Y ya el alcalde tiene su trabajo, pues ver la supervisión de su distrito en particular, el ornato, la limpieza, en fin, y todos los demás trabajos municipales. De esa manera tenemos un alcalde que puede gobernar todo Lima, claro, como es en las grandes metrópolis, Nueva York, París, Bogotá, ¿no? Y no tener aquí, pues, 43 reyesuelos, y cada uno con su criterio particular, cada uno con su sistema de recoge basura, serenazgo, en fin. Yo creo que hacia eso tenemos que ir. Dime, ¿cómo ves los programas de vivienda social y de mejoramiento de barrios después de la experiencia que, claro, la primera experiencia fue muy exitosa, tuviste el tiempo adecuado para montarlos, para que avancen? Después tus otras dos experiencias de vivienda ya fueron muy cortas, no te dio mucha acción para poder seguir el tema, pero en general, después de estos 20 años de haber iniciado esta política pública de vivienda social y de mejoramiento de barrios, ¿cuál es tu balance? ¿Cuál es tu balance después de estos 20 años? Mira, a nosotros nos tocó la parte difícil, que es echar a andar algo nuevo, que tú sabes que la administración pública es dificilísimo. Sí, sí. Pero eso había que continuarlo, o sea, no se trata de que el Ministerio de Vivienda se haga el muertito, porque como ahora los créditos los otorgan los bancos, las viviendas las hace el sector privado, entonces yo, ministerio, no hago nada, simplemente voy para entregar las llaves. No es así. Tienes que ayudar a solucionar los problemas, las piedras que se presentan en el camino para hacer más viviendas. Hoy, por ejemplo, el gran problema es suelo urbano, no hay terrenos, ¿no? Entonces el Ministerio de Vivienda tiene que tener una actitud proactiva para urbanizar terrenos, los terrenos inclusive propios del mismo Estado, que terminan siendo invadidos si el Estado no los urbaniza, ¿no? Entonces, urbanizar esos terrenos
y subastarlo al sector privado para que el sector privado construya las viviendas y hacer ahí programas techo propio, mi vivienda, etc. Digamos, otra cosa, agilizar los trámites municipales. No te puedes demorar 1 o 2 años en sacar una licencia de construcción. Una locura. ¿No? Es otro problema. Entonces, así se va presentando problemas que no dejan que tus problemas crezcan, y el Ministerio de Vivienda es la entidad que debe meter el hombro para sacar esas piedras del camino y de esa manera no estar construyendo 50, 60 mil unidades habitacionales al año, sino ya deberíamos estar en 120 a 140, y en la medida que hay más viviendas en oferta, por ley de oferta y demanda, el precio va a tender a la baja, no ahora que son precios que son inaccesibles, ¿no? Dime, después de la salida del Congreso, a Carlos Brus no se lo ha visto vinculado a ningún movimiento político, ni partido, ni estás en la elección, por lo menos no estás opinando, digamos, pero ¿dejarás la actividad política para dedicarte solo a la actividad privada, o el corazoncito público va a tenernos de vuelta a Carlos Brus dentro del espacio público? Es difícil decir que uno ya no va a estar en política porque tantos años, 4 veces como ministro de Estado y 3 veces como congresista, es muy difícil que uno se desvincule. Sí he estado en una etapa de mucha reflexión y muy molesto por lo que ha ocurrido en estos 5 años, donde el sistema político pues ha implosionado, ¿no? 4 presidentes, 2 congresos, es decir, se ha hecho todo lo que no se debió hacer y el sistema no ha funcionado. Algunos tienen más culpas que otros, eso ya es materia de otra discusión, pero por eso es que en esta campaña electoral decidí no participar, y además por la ley no puedo participar como candidato, pero no descarto participar en las elecciones municipales del próximo año, en alguna posición, todavía no sé en cuál, o tampoco descarto en algún momento, si la campaña electoral así lo exige y si es que mi aporte es positivo, de pronto pronunciarme a favor de algún candidato. Bueno, entonces esperaremos ese pronunciamiento antes del 11 de abril, entonces. Puede ser. Te voy a pedir impresiones acerca de determinados personajes con los cuales has estado pues, en la vida política de los últimos 30 años. Te pido respuestas breves, digamos, impresiones. Alejandro Toledo. Valiente, buen gobierno, pero cometió delitos. Alan García. No debió fallecer. No debió matarse. No, así es. Pedro Pablo Kuczynski. Injustamente con prisión domiciliaria. Martín Vizcarra. Injustamente sin prisión domiciliaria. Muy buena. Finalmente, última pregunta, porque estos compactitos de entrevistas son cortos justamente porque estamos en una lógica digital. Yo he hecho un pronóstico de que en la segunda vuelta van a llegar, porque son los 2 discursos, creo, más orgánicos y que conectan más con la gente, considerando que el centro no tiene una identidad, no tiene discurso, no tiene propuestas, no tiene nada, que Verónica Mendoza y Keiko Fujimori podrían terminar significando la segunda vuelta. Y que en ese escenario, obviamente, Mendoza tendría todas las de ganar. ¿Te atreverías tú a hacer un pronóstico electoral? Tú que conoces más de elecciones que yo. Coincido contigo que si la segunda vuelta fuera entre Keiko y Mendoza, efectivamente puede ganar Mendoza, ¿no? El partido antifujimorista es el partido más grande que hay en el Perú. Pero no creo que esa sea la foto final. La foto de la segunda vuelta. Yo creo que algún candidato de centro, puede ser centro-derecha, centro-izquierda, puede estar en la boleta hacia la segunda vuelta. ¿Te atreverías a decir cuáles? Mira. ¿Quiénes tienen posibilidades? Estoy viendo, por ejemplo, que la candidatura de Forsyth no está cayendo. No, está ahí, sí. Tuvo un bajón inicial y ahí se ha mantenido, ¿no? Así que a mí me parece que no veo razones por las cuales otros candidatos, por ejemplo, Guzmán, vaya a morderle votos, ni Urresti o algunas otras candidaturas que son votos muy distintos al electorado de Forsyth. Así que yo creo que Forsyth va a estar en la segunda vuelta. Lo que sí podemos discutir
¿quién más estaría con él, ¿no? Bueno, genial. Carlos, gracias por haber estado con nosotros acá en De Política y mucho más. Espero tenerte varias veces porque la idea es que hagamos esas entrevistas que no se dediquen pues a la coyuntura diaria, sino que nos permita pensar país, pensar futuro, reflexionar más a mediano y largo plazo, que creo que es algo que le hace falta al país a gritos. Gracias por estar con nosotros y espero tenerte pronto. Cómo no, gracias por la invitación y felicitaciones por el programa. Gracias, Carlos. Bien, amigos, esta fue nuestra segunda emisión de Política y mucho más. Nos vemos la próxima semana. Estoy seguro con un invitado tan interesante como Carlos Brus hoy en nuestras pantallas.